Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos su podcast Pirulines. Vamos a presentar el día de hoy con mis compañeros un tema muy interesante para nuestra materia Cultura de la Paz, para nuestra Ana Karen. En México, desapariciones y feminicidios son lamentablemente un tema muy latente en la actualidad, en especial en nuestra localidad, Nuevo León, siendo este el tercer lugar a nivel nacional en feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el año 2022 se presentó un caso que consternó al país, el caso de Devani Escobar. Devani Susana Escobar Basaldúa era una joven neoleonesa de 18 años que desapareció el 9 de abril de 2022 en el municipio de Escobedo. Las circunstancias de su desaparición y posterior hallazgo siguen siendo hasta el día de hoy un tema altamente controversial debido a las muchas versiones a las cuales se les dieron de su caso. El 21 de abril de 2022 su cuerpo fue encontrado en una cisterna abandonada dentro del motel Nueva Castilla, a pocos metros donde había sido vista por última vez. El caso de Devani se convirtió en un símbolo de la creciente violencia contra las mujeres en México y la percepción de ineficacia e impunidad de las autoridades en estos casos. A raíz de su desaparición y muerte, se organizaron protestas en varias ciudades del país, exigiendo justicia para Devani y acciones más contundentes contra la violencia de género. El día de hoy, junto con mis compañeros, venimos a discutir una cuestión. ¿Fue el caso de Devani un caso de violencia de género o fue producto de la violencia ya existente en el Estado y en el país? Propondremos diferentes posturas acerca de este mismo tema. Como la pregunta número 1, ¿qué refleja el caso de Devani Escobar sobre la situación de la violencia de género en México? Vamos con mi compañera Edith a dar su postura. Bueno, para mí el caso de Devani Escobar refleja mucha inseguridad, tanto como en el país, pero también más como en el Estado. También refleja la incrementidad de los casos de violencia hacia las mujeres, que es muy, ¿cómo se podría decir? Muy difícil de controlar actualmente, y pues para mí urge una necesidad de nuevas estructuras o reformas que puedan ayudar a proteger a las mujeres hoy en día. Puedes verlo como violencia de género porque fue contra una mujer, pero también es parte de la violencia. Puede haberle pasado a cualquier persona eso y no sea violencia de género, sería una violencia general. Entonces, a lo mejor estamos solamente visualizándolo como que fue de género al ser contra una mujer. La siguiente pregunta para mis compañeros: ¿por qué crees que la violencia contra la mujer, en este caso, fue simplemente una manifestación de la violencia generalizada en la sociedad? Pues pensemos en cómo está México ahora. Según lo que dicen las estadísticas, tenemos 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. 7 de 10. Eso ya te dice mucho, ¿no? La violencia aquí está en todas partes y no importa si eres hombre, mujer, joven o viejo. Todos, absolutamente todos estamos expuestos. Lo que le pasó a Devani fue en un lugar y un momento que cualquiera hubiera evitado porque, seamos honestos, todos sabemos que no es seguro. Entonces, sí, obviamente, es terrible lo que pasó, pero me parece que enfocarlo solo como un caso de violencia de género puede hacer que se nos escape lo grande del problema, que la violencia está por todas partes y puede tocarnos a todos, sin importar si somos hombres o mujeres. A veces siento yo que al etiquetar algo muy rápido perdemos de vista todo lo demás que hay detrás. Hay que tomar en cuenta que la violencia contra la mujer no la puedes generalizar. Este es un problema grave que no es solo desde ahora, eso ya como de hace 10 años, 15, 20, lo que tú quieras, pero no la puedes generalizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este caso requiere un enfoque especializado ya que fue un feminicidio. O sea, mataron a una mujer, era una chica inocente que sinceramente no merecía nada de eso. Como la siguiente pregunta para mis compañeros es: ¿por qué enfocarse específicamente en el género de la víctima si la violencia es un problema que nos afecta a todos? O sea, ¿por qué enfocarnos solo en la violencia hacia la mujer? A mi parecer es porque actualmente las mujeres son las que se llevan más las violencias. No destaco que los hombres no se lleven ningún acto violento hacia ellos, pero la mayoría de los casos que sí podemos ver en México y más en Nuevo León se relacionan más con las mujeres y con los hombres. Ya abordando las violencias que existen de esta sociedad, creo que debemos proporcionar
una buena educación sobre el consentimiento y el respeto de los demás. Bueno, al enfocarlo solo a una mujer, haces que el factor de violencia ya no sea una violencia que ocurra, un asesinato, haces que el factor sea que fue una mujer. Entonces estás enfocando todo el problema a que mataron a una mujer, no a que mataron a una persona. Entonces estás provocando una ola a que fue un asesinato contra una mujer. No estás matando a una persona, solo estás aumentando el revuelo, que es matar a una mujer. Lo publicas matando así, mataron a una mujer, mataron a Devani de una forma horrible, así lo vas a promocionar, no que mataron a otra persona más. Como la siguiente pregunta es, ¿no se está minimizando la gravedad de la violencia en general al enfocarse solo en la violencia de género? Exacto, o sea, ese es mi punto. A ver, no estoy diciendo que la violencia de género no sea grave, claro que lo es, pero si solo nos enfocamos en eso, ¿qué pasa con todas las otras formas de violencia que también están ahí? No la estamos ignorando un poco. En México, pues la violencia afecta a todos, sin importar si eres hombre o mujer, no podemos perder de vista eso. Necesitamos ver el problema completo para poder realmente hacer un cambio. Si solo vemos una parte, es como si estuviéramos tapándonos un ojo. No es que quieras restar importancia a la violencia de género, pero creo que podemos hacer más si vemos todo el panorama. No, en realidad no se minimiza. De hecho, al resaltar la violencia de género, esto permite una mejor comprensión tanto de sus causas como sus consecuencias, lo que puede conducir a soluciones más efectivas y a una mayor justicia para las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, sirviendo estas soluciones también para otro tipo de violencia, pudiéndose evitar las mencionadas. Para la siguiente pregunta para mis compañeros, ¿creen que la violencia contra la mujer, en este caso, fue motivada por el género de la víctima y refleja una cultura de misoginia y desigualdad? Para mi punto de vista, sí. La violencia en este caso fue provocada por el género contrario hacia la mujer. Obviamente se puede reflejar la misoginia y la desigualdad por parte del que hizo este crimen. Se puede decir que esta influye desde muchos años, desde muchas culturas atrás, la misoginia y la desigualdad de género hacia la mujer, y esto influye una violencia en contra de ellas. Bueno, tampoco es necesario que el factor sea que ella era una mujer. Pudo haber sido uno, ya que son vistas como el género más débil, pero pueden ser mil cosas más también. La hora que estaba, dónde estaba, con quién se metió. Si fuera hombre o fuera mujer, si se metía con alguien que era peligroso, le iban a matar sí o sí. Entonces, no porque ella fuera mujer es que la mataron, fue porque algo que quiso en ese momento. Como la siguiente pregunta es, ¿por qué ignorar el contexto de desigualdad de género y los patrones de violencia contra las mujeres que históricamente han sido marginadas y oprimidas? Bueno, al ignorar esto es un problema, ya que perpetúa la falta de comprensión y la inacción frente a la violencia específica que están enfrentando en la actualidad las mujeres. Es fundamental considerar estos patrones, estos avisos, estas alertas más que nada que presentan estos casos, por lo que todo esto, desde lo más mínimo hasta lo más alto, puede llegar a ser un feminicidio. Así que para abordar eficazmente la violencia y lograr una verdadera igualdad y justicia, no se debería ignorar este contexto. No es que quiera ignorar la desigualdad de género, porque claro que es un problema, pero siento que si solo nos centramos en eso, podríamos estar dejando de lado otros factores importantes. La violencia en México tiene muchas caras y a veces es útil mirarla desde una perspectiva más amplia para encontrar soluciones que realmente funcionen para todos. Por ejemplo, si solo hablamos de violencia de género, podríamos estar dejando de lado problemas como la pobreza, falta de acceso a la educación, corrupción, todo eso que también alimenta la violencia. Necesitamos un enfoque más integral, uno que no solo se centre en el género, sino que abarque todas las causas que están detrás de esta violencia tan generalizada que vivimos. Como la siguiente pregunta es, ¿no se está trivializando la experiencia de las mujeres al considerar que la violencia contra ellas solamente es una forma de violencia? Bueno, yo digo, y a mi punto de vista, como lo veo hoy en México, las mujeres, lo repito otra vez, son las que se implican más la violencia hacia ellas.
nunca descarto que los hombres no puedan sufrir de violencia o cosas así. Solo digo que si nos ponemos a pensar más a fondo sobre la violencia de género, implica mucho más a las mujeres. No digo que los hombres otra vez que no, pero en este caso se implica más a una mujer, ya que se enfrentan a mucha opresión sobre el género de ellas. Y pues esto no podemos ignorar la desigualdad que hay en este país sobre las mujeres y los hombres, y nos pueden llevar a muchas decisiones inadecuadas. No, porque si se toma como violencia general es porque aplica para todos. Si aplica para todos, ya se puede empezar a ver, como dijo Joshua, una forma de resolver el problema, enfocarse en el problema. Si ve como casos especiales, puedes empezar a tardarte más porque tienes que clasificarlos en qué tipo de casos son. Si encuentras una mujer menor, mayor de edad, o una mucho más mayor de edad, entonces, si se generaliza, puede llegar a resolverse mejor el problema, ya que aplicaría para todas las personas en vez de para solamente un grupo especial. Como la siguiente pregunta para mis compañeros es: ¿cuáles son las implicaciones de considerar el feminicidio como violencia general versus violencia contra la mujer? Si consideramos el feminicidio solo como violencia general, esto puede quitarle importancia a la problemática. Reconocer el feminicidio como violencia contra la mujer permite un enfoque como más preciso y también algunas estrategias específicas para poder abordar la misoginia tanto como la violencia de género. Yo, todo lo contrario. Yo creo que si consideramos el feminicidio como una forma de violencia general, podríamos quitarle el estigma de que es algo solo de mujeres y verlo como un problema social mucho más amplio, todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Podría ayudar a que más gente entienda que cualquier tipo de violencia es inaceptable y necesita ser combatida. Además, eso podría permitirnos diseñar políticas que no solo se enfoquen en un tipo de violencia, sino que sean más amplias y puedan aplicarse a diferentes situaciones. Podríamos hacer tal vez un cambio real si miramos el problema más completo, en vez de solo una parte de él. Como siguiente pregunta, ¿cómo podemos abordar las causas profundas de la violencia en nuestra sociedad? Bueno, primero que nada, tenemos que abordar las causas de las violencias que existen en nuestra sociedad. También es muy necesario que en las escuelas promuevan una educación sobre la desigualdad de género y, para mi parecer, se debe incrementar más información sobre el tipo de problemas que México tiene en la violencia de género y desigualdad, y también promover el respeto y el consentimiento en una escuela pública o en una educación. Bueno, en vez de reducir la violencia contra el género, sería mejor reducir la violencia general, ya que esa violencia de género es una parte de la violencia general. Una causa podría ser el maltrato familiar, ya que de ahí salen bastantes gente que quiere replicar lo que les pasó a ellos. Puede ser mejorar la educación, ya que en un sistema de educación mejor había más oportunidades para todos. Y tercero, mejorar el sistema económico, ya que parte de la economía es que no tienen dinero o pueden hacer trabajos fáciles, como matar a una mujer o a un hombre. Y ya por último, mejorar nuestro sistema de leyes. Cualquier juez es corruptible y las policías son nefastas. Y como última pregunta, ¿qué medidas concretas se pueden formar para prevenir la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos? Bueno, a mi parecer se deben implementar medidas como la educación y la sensibilización sobre la igualdad de género. También pudiéramos implementar cosas como la creación de refugios y servicios de apoyo y también, por ejemplo, la capacitación de las fuerzas judiciales puede ser un ejemplo para poder hacer sentir a las mujeres que están más protegidas. Pues mira, creo que para prevenir la violencia general, incluyendo la que va dirigida específicamente contra las mujeres, se necesitan medidas que sean más integrales y que beneficien a toda la sociedad, no solo a un grupo en particular. Por ejemplo, empezar por mejorar la educación en derechos humanos para todos, no solo enfocando en el género, sino en promover una cultura de paz, respeto y resolución de conflictos de temprana edad. Eso puede realmente ayudar a reducir la violencia en todas sus formas. También es
clave reforzar el sistema de justicia para que funcione de verdad, ¿no? O sea, necesitamos policías, jueces y todo el personal judicial que actúe de forma justa y eficiente para todos los casos de violencia, sin importar si es contra una mujer, un hombre o cualquier otra persona. Y ahí entra también la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin esas cosas, cualquier esfuerzo se queda corto, obviamente. Entonces, no se trata solo de centrarnos en la violencia de género como algo aislado, sino de ver cómo podemos mejorar la situación para toda la sociedad. Porque cuando una sociedad entera es más justa, menos violenta, más educada y con más oportunidades, todos se benefician, incluidas obviamente las mujeres. Y como conclusión final para este bonito podcast y para esta bonita plática, podemos darnos cuenta que existen muchas posturas acerca de la violencia de género y como un caso nos puede dar un debate muy interesante acerca de temas igualmente muy importantes para nuestra sociedad, tanto del ayer, del hoy y del mañana. Cosas que tan importantes como el derecho de las mujeres o enfocarnos en derechos humanos, cuál hora será correcta, la decisión se queda para quien escuche este podcast y para quien lo consuma. Muchas gracias por su tiempo, somos los Pirulines para ustedes.